Hay relatos antiguos que no solo se leen, se sienten como ecos de un tiempo perdido, como si vinieran de una humanidad que ya no comprendemos del todo. Y entre esos relatos, uno sobresale por su misterio y su aparente imposibilidad. En las páginas de la Biblia se mencionan nombres que vivieron siglos, no décadas, sino siglos. Hombres como Matusalén, de quien se dice que vivió 969 años. Otros como Adán, Set, Enos, todos con edades que desafían nuestra lógica moderna. Y entonces surge la pregunta inevitable, casi incómoda: ¿cómo es posible? ¿Estamos leyendo historia, símbolo o una verdad que hemos olvidado? El libro del Génesis declara con solemnidad estas edades, como si no hubiera nada extraño en ellas. No hay explicaciones largas, no hay advertencias simbólicas evidentes. Solo números. Números que se repiten generación tras generación, formando una genealogía que parece pertenecer a otro tipo de humanidad. Una antigua anécdota cuenta que un estudiante, al leer por primera vez estos pasajes, se acercó a su maestro y le dijo: si esto es verdad, entonces nosotros vivimos como sombras comparados con ellos. El maestro guardó silencio por un momento, y respondió: o quizá ellos vivían más cerca de la luz. Esa respuesta no era científica, era algo más profundo. Porque el Génesis no solo narra edades, narra un mundo distinto. Un mundo donde, según el texto, el hombre fue creado en plenitud, en cercanía con Dios, en un estado original que no conocemos hoy. Y creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27. Esa imagen no era solo espiritual, sino también una forma de vida que reflejaba armonía, propósito, y quizás, una duración distinta de la existencia. Pero algo cambia. Y el propio texto lo sugiere con una declaración que ha desconcertado a generaciones: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, más serán sus días 120 años. Ahí aparece una ruptura. Un antes y un después. Como si algo se hubiera perdido. Como si la humanidad hubiera descendido de una condición original hacia otra más limitada. Y entonces la pregunta ya no es solo biológica. Se vuelve espiritual. ¿Qué ocurrió entre esos primeros hombres que vivían siglos y nosotros? ¿Fue un cambio físico en el mundo? ¿Un deterioro progresivo? ¿O una consecuencia directa de la relación del hombre con Dios? Porque si estos textos son leídos no solo como historia, sino como revelación, entonces las edades largas no son un simple dato curioso, son una señal. Una pista. Un eco de lo que la humanidad fue, o de lo que estaba destinada a ser. Hoy vivimos en una era donde alcanzar los 80 o 90 años ya es considerado una vida larga. Medimos el tiempo con prisa. Lo sentimos corto, limitado. Pero el Génesis nos presenta otra escala, otro ritmo, otra forma de existir. Y en ese contraste nace el misterio que exploraremos. ¿Por qué ellos vivían tanto y nosotros no? Porque quizá la respuesta no está solo en el cuerpo humano, sino en algo mucho más profundo que hemos olvidado con el paso del tiempo. Y para acercarnos a esa respuesta, debemos retroceder aún más, no solo a los hombres que vivieron siglos, sino al mundo en el que esos hombres existieron. Porque la Biblia no presenta a los primeros patriarcas como individuos aislados con una característica extraordinaria, sino como parte de una humanidad que habitaba una realidad distinta. Un mundo anterior al juicio, anterior a la ruptura definitiva, anterior al gran evento que marcaría un antes y un después en la historia, el diluvio universal. El Génesis describe ese tiempo con pocas palabras, pero con una profundidad que ha intrigado a generaciones. La tierra estaba llena, la humanidad se multiplicaba, y la vida parecía extenderse con una continuidad que hoy nos resulta inconcebible. No se habla de una naturaleza hostil como la conocemos. No se mencionan enfermedades como parte central del relato. No hay indicios de una lucha constante contra el deterioro del cuerpo. Más bien, lo que se percibe es un mundo en equilibrio, aunque no perfecto. Una antigua tradición interpretativa sugiere que la creación, en sus primeros momentos, mantenía una armonía que se fue perdiendo gradualmente. No como un colapso inmediato, sino como un desgaste silencioso. Como una luz que comienza a apagarse lentamente. Una anécdota transmitida en círculos de estudio bíblico cuenta que un anciano maestro, al describir el mundo anterior al diluvio, dijo a sus discípulos: no era un mundo sin oscuridad, pero la luz aún dominaba. Esa frase resume algo esencial: no se trataba de un paraíso absoluto, pero sí de una realidad distinta a la nuestra.
En ese contexto, las largas vidas de los patriarcas dejan de parecer anomalías aisladas, y comienzan a verse como parte de un sistema completo. Un sistema donde el tiempo, la naturaleza y la vida humana estaban conectados de una manera diferente. Algunos intérpretes han sugerido que las condiciones ambientales pudieron haber sido distintas. Una atmósfera más estable, una tierra más fértil, un equilibrio que favorecía la vida prolongada. Otros han visto en este periodo una cercanía espiritual más intensa entre el hombre y Dios, una relación que influía no solo en el alma, sino también en la existencia misma. El texto no ofrece una explicación científica detallada, pero sí deja pistas. Pistas que apuntan a una humanidad que vivía bajo condiciones que ya no existen. Y luego, algo cambia. El Génesis comienza a describir un deterioro moral que se intensifica con el paso del tiempo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esta declaración no aparece de forma aislada. Es el resultado de un proceso. Una acumulación. Una transformación interior que termina afectando el mundo exterior. Y aquí surge una conexión clave. La longevidad no disminuye de forma repentina sin contexto. Disminuye en paralelo a una degradación más profunda. Como si la vida misma estuviera ligada a algo más que lo físico. Como si el tiempo del hombre estuviera conectado a su estado espiritual. Antes del diluvio, las generaciones se extienden durante siglos. Después del diluvio, comienzan a acortarse progresivamente. No de golpe, pero sí de manera constante. Como si algo hubiera sido alterado de forma irreversible. Y ese algo es el centro del misterio. Porque si el mundo en el que vivieron los patriarcas era distinto, entonces la pregunta ya no es solo por qué vivían tanto, sino que tenía ese mundo que el nuestro ya no tiene. Un mundo donde el tiempo parecía expandirse. Donde la vida no se consumía con la rapidez actual. Donde la humanidad aún conservaba algo que, con el paso de las generaciones, se fue perdiendo. Y es precisamente hacia ese punto de quiebre, hacia ese momento donde todo cambia, que nos dirigimos ahora. Porque en el corazón de esta historia hay un evento que no solo transformó la Tierra, sino que, según el relato, redefinió el destino mismo de la vida humana. Porque en el corazón de esta historia hay un evento que no solo transformó la Tierra, sino que, según el relato, redefinió el destino mismo de la vida humana. Pero antes de llegar a ese punto de quiebre, es necesario detenernos en una pregunta que ha dividido a estudiosos, creyentes y escépticos durante siglos. ¿Debemos entender estas edades como cifras literales, o como símbolos cargados de significado? Porque cuando leemos en la Biblia que hombres vivían 800, 900 o incluso más años, nuestra mente moderna busca inmediatamente una explicación racional. Y en ese intento, surgen múltiples interpretaciones. Algunos sostienen que los años mencionados en el Génesis no corresponden exactamente a los años solares que conocemos hoy. Sugieren que podrían referirse a ciclos lunares, estaciones o unidades de tiempo diferentes. Bajo esa interpretación, las edades serían considerablemente más cortas en términos actuales. Sin embargo, esta teoría encuentra una dificultad importante. Incluso si se reducen los años a ciclos menores, las proporciones siguen siendo inusuales. Además, el propio texto bíblico mantiene coherencia interna al comparar edades entre generaciones, lo que sugiere que el autor no estaba cambiando arbitrariamente la unidad de medida. Otros intérpretes han propuesto una lectura simbólica. En muchas culturas antiguas, los números no solo expresaban cantidad, sino también significado. El uso de cifras elevadas podía representar honor, plenitud o cercanía con lo divino. Bajo esta perspectiva, las largas edades no serían necesariamente cronológicas, sino teológicas. Una forma de decir, estos hombres vivieron en una dimensión distinta de la existencia. Una antigua anécdota rabínica cuenta que un maestro, al ser cuestionado sobre la edad de los patriarcas, respondió, no preguntes cuánto vivieron, pregunta cómo vivieron. Esta respuesta no niega la cifra, pero cambia el enfoque hacia el significado. Porque en el mundo bíblico, el tiempo no siempre se mide solo en duración, sino en propósito. Sin embargo, también existe una tercera posición, sostenida por muchos lectores tradicionales, que las edades deben tomarse tal como están escritas. Desde esta perspectiva, el Génesis no intenta simbolizar, sino narrar. No explicar científicamente, sino registrar una realidad que, aunque hoy nos resulte extraña, pertenecía a una etapa distinta de la humanidad. Y aquí es donde el misterio se intensifica.
Porque si aceptamos que las edades podrían ser literales, entonces debemos preguntarnos, ¿qué condiciones permitían una vida tan prolongada? Y si aceptamos que son simbólicas, surge otra pregunta igualmente profunda, ¿qué verdad espiritual están señalando? Ambas interpretaciones, aunque diferentes, coinciden en algo esencial: estas cifras no son casuales. No están ahí por error. No son un detalle irrelevante. Son parte del mensaje. Y ese mensaje parece apuntar hacia una humanidad que estaba más cerca de su origen, más cerca de su diseño inicial, más cerca de aquello que el relato describe como la imagen de Dios. En ese sentido, la longevidad podría entenderse no solo como una característica biológica, sino como una manifestación de algo más profundo, una vida que aún no había sido completamente fragmentada por el paso del tiempo, el desgaste y la separación. Pero entonces, la narrativa bíblica nos empuja nuevamente hacia el punto crítico. Porque independientemente de cómo se interpreten los números, hay un hecho que el texto deja claro: algo cambia radicalmente. Las edades comienzan a descender. La continuidad se rompe. El patrón se altera. Y ese cambio no se presenta como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia de una transformación más amplia. Una transformación que afecta al hombre, a la tierra y al tiempo mismo. Y es precisamente hacia esa transformación, hacia ese momento donde la historia deja de ser expansión y se convierte en límite, que nos dirigimos ahora. Porque en ese punto no solo cambia cuánto vive el hombre, cambia lo que significa vivir. Y para comprender esa transformación, debemos volver al origen de la fractura, al momento en que la humanidad, según el relato, se desvía de su estado inicial y comienza un proceso que no solo afecta su relación con Dios, sino su propia naturaleza. En la Biblia, este punto de inflexión no aparece como un evento aislado, sino como una progresión. Desde la caída inicial en el Edén hasta la corrupción creciente de la humanidad, el texto describe un deterioro que no es inmediato, pero sí constante. La historia de Adán y Eva marca el inicio de esta ruptura. No como un simple error moral, sino como un cambio profundo en la condición humana. Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Sin embargo, esa muerte no ocurre de forma instantánea en términos físicos, sino que comienza como un proceso silencioso, progresivo, inevitable. Una antigua enseñanza interpretativa lo describe así: la muerte no entró como un golpe, entró como una grieta. Y esa grieta, una vez abierta, comenzó a expandirse a través de las generaciones. Al principio, sus efectos parecen limitados. Los patriarcas aún viven siglos. La longevidad permanece, aunque el vínculo original ya ha sido alterado. Pero con el paso del tiempo, algo cambia. La corrupción ya no es solo individual, se vuelve colectiva. El Génesis lo expresa con una frase que resuena con fuerza: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta no es una descripción superficial. Es una radiografía espiritual. Y lo que revela es que la humanidad no solo se ha desviado, se ha transformado interiormente. Aquí aparece una conexión clave: la longevidad no desaparece inmediatamente tras la caída, pero sí comienza a perder su fundamento. Como si la vida larga fuera una herencia de un estado original, y el pecado estuviera erosionando lentamente esa herencia. Una anécdota transmitida en antiguos círculos de enseñanza cuenta que un sabio, al observar la genealogía de Génesis, dijo: no es que dejaron de vivir mucho, es que dejaron de sostener la vida. La diferencia es sutil, pero profunda, porque sugiere que la longevidad no era solo una característica física, sino el resultado de un equilibrio más amplio, espiritual, moral y quizás incluso cósmico. A medida que ese equilibrio se rompe, la vida misma comienza a acortarse. No como castigo inmediato, sino como consecuencia, como efecto de una desconexión progresiva. En este punto, la narrativa bíblica presenta algo aún más inquietante: la humanidad no parece consciente de la magnitud de su deterioro. La corrupción se normaliza. La distancia con Dios se vuelve parte del paisaje. Y es precisamente esa normalización lo que conduce al siguiente gran evento. Porque cuando la degradación alcanza cierto límite, el relato introduce una intervención radical. No como un acto arbitrario, sino como una respuesta a un estado que ya no puede sostenerse. La tierra, según el texto, se ha llenado de violencia. El corazón humano ha perdido su dirección. Y la vida, que una vez parecía extenderse sin límite,
ahora se encuentra en una trayectoria descendente. Aquí, la longevidad deja de ser solo un dato biológico y se convierte en un indicador de la condición humana, de su cercanía o distancia con su origen, de su capacidad de sostener la vida en plenitud. Y en ese contexto, la reducción de los años no es el problema central. Es la consecuencia visible de algo mucho más profundo. Algo que está a punto de provocar un cambio definitivo. Porque en la siguiente etapa del relato, la historia ya no continuará de forma gradual, sino que será interrumpida por un evento que redefine completamente el curso de la humanidad. Un evento donde no solo cambia la duración de la vida, sino el mundo mismo en el que esa vida existe. Y es aquí donde el relato alcanza uno de sus momentos más decisivos, uno que no solo marca un cambio en la historia, sino que redefine completamente las condiciones de la existencia humana. El texto nos introduce en el acontecimiento que divide el tiempo en dos realidades distintas, antes y después. El diluvio universal. En la Biblia, este evento no es descrito como un fenómeno natural aislado, sino como una intervención total. Una transformación global que afecta no solo a la humanidad, sino a la tierra misma. Y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7 y 11. La imagen es poderosa. No es una lluvia común. Es un colapso del orden establecido. Una ruptura de los límites que sostenían el equilibrio del mundo antiguo. Las aguas no solo caen, emergen. Suben desde abajo. Descienden desde arriba. Como si la creación misma se deshiciera momentáneamente. En medio de este escenario aparece la figura de Noé, no como un héroe épico en el sentido humano, sino como un hombre descrito de forma sencilla, justo en medio de su generación. Una antigua anécdota transmitida en tradiciones interpretativas cuenta que, mientras la gente observaba la construcción del arca, muchos se burlaban, incapaces de imaginar una realidad distinta a la que conocían. Uno de ellos habría dicho: "El mundo siempre ha sido así, y siempre será así". No entendían que estaban viviendo en el final de una era. Esa ceguera es parte del relato. Porque el diluvio no llega a un mundo expectante, sino a un mundo confiado en su propia continuidad. Y cuando llega, lo cambia todo. No solo destruye, redefine. El paisaje se transforma. La estructura del mundo se altera. Y con ello, las condiciones de la vida humana. Después del diluvio, algo es diferente. Las genealogías continúan, pero las edades comienzan a descender de forma más marcada. Sem, Arfaxad, Sala, cada generación vive menos que la anterior. No es un descenso abrupto en un solo momento, pero sí una tendencia clara. Como si el mundo posterior al diluvio ya no pudiera sostener la misma longevidad. Algunos intérpretes han sugerido que el diluvio no solo fue un evento de juicio, sino también un evento de transformación ambiental. Cambios en la atmósfera, en la tierra, en el equilibrio de los ecosistemas. Otros lo han visto como un punto de ruptura espiritual, donde la relación entre el hombre y Dios entra en una nueva etapa, marcada por límites más definidos. El texto no detalla los mecanismos, pero sí muestra el resultado. Y ese resultado es claro: la vida humana comienza a acortarse. Aquí surge una idea clave. Antes del diluvio, la longevidad era parte del sistema. Después del diluvio, se convierte en excepción, y luego en memoria. Una memoria de lo que fue, de lo que se perdió, de lo que ya no se puede recuperar en las mismas condiciones. Una antigua reflexión lo expresa así: el mundo que sostenía la vida larga desapareció con las aguas. No necesariamente como una explicación científica, sino como una forma de entender la magnitud del cambio. Porque el diluvio no es solo un evento en la historia. Es una frontera. Un punto sin retorno. Y a partir de ese punto, la humanidad entra en una nueva realidad. Una realidad donde el tiempo se vuelve más breve. Donde la vida se acelera. Donde la fragilidad se hace más evidente. Y donde el límite comienza a tomar forma. Pero ese límite aún no ha sido definido completamente. Porque aunque las edades disminuyen, todavía no se ha establecido el marco final. Eso vendrá después. En una declaración que marcará definitivamente la duración de la vida humana. Una declaración que no solo describe, sino que establece. Y es hacia ese momento,
donde el tiempo del hombre deja de ser expansión y se convierte en medida, que nos dirigimos ahora. Porque después del diluvio, la vida ya no será la misma. Y si algo queda claro al observar el relato que sigue, es que el cambio no fue solo espiritual o simbólico, fue también estructural. El mundo en el que los patriarcas habían vivido siglos ya no existe. Ha sido transformado. Y con esa transformación, las condiciones que sostenían la vida larga parecen haber desaparecido. Aunque la Biblia no ofrece una explicación científica detallada de estos cambios, sí deja abiertas puertas que han llevado a muchos intérpretes a reflexionar sobre posibles transformaciones en la naturaleza misma del mundo. Algunos han propuesto que antes del diluvio existía un tipo de equilibrio atmosférico distinto. Una especie de cobertura que protegía la Tierra de factores que hoy afectan directamente al envejecimiento humano: radiación, cambios extremos de temperatura, condiciones ambientales más agresivas. Bajo esta interpretación, el diluvio no solo habría sido una inundación global, sino también una ruptura de ese equilibrio. Como si la Tierra hubiera pasado de un estado protegido a uno expuesto. Una antigua anécdota en círculos de interpretación moderna relata que un investigador, al comparar condiciones ambientales antiguas con las actuales, dijo: quizá no es que el hombre haya cambiado tanto, sino que el mundo en el que vive ya no es el mismo. La frase no pretende ser concluyente, pero apunta a una idea central. El entorno influye en la vida. Y si el entorno cambia radicalmente, la vida cambia con él. Otra línea de pensamiento sugiere que los ecosistemas posteriores al diluvio experimentaron una reorganización profunda. Suelos alterados, ciclos naturales modificados, cambios en la disponibilidad de recursos. Todo esto habría afectado, directa o indirectamente, la capacidad del cuerpo humano para sostener una vida prolongada. Pero más allá de las teorías específicas, hay un patrón que el texto sí muestra con claridad: la reducción progresiva de la longevidad. Después de Noé, las generaciones viven cada vez menos. De siglos a cientos de años. De cientos a décadas más cercanas a lo que hoy conocemos. No es un colapso inmediato. Es un descenso constante. Como si la vida misma estuviera adaptándose a nuevas condiciones. Y aquí surge una conexión profunda entre lo físico y lo espiritual. Porque el relato no separa completamente estos dos niveles. El deterioro moral previo al diluvio y la transformación del mundo posterior parecen estar entrelazados. Como si la ruptura interior del ser humano tuviera también consecuencias exteriores. Una antigua reflexión lo expresa de forma poética: cuando el hombre se aleja de la fuente de la vida, incluso la tierra lo siente. No es una afirmación científica, sino una intuición teológica sobre la interconexión de la creación. En este nuevo mundo, la vida ya no fluye con la misma amplitud. Se vuelve más limitada, más frágil, más dependiente de condiciones que ya no son estables. Y en ese contexto, la longevidad deja de ser una característica natural, para convertirse en algo que pertenece al pasado. Una herencia de un mundo anterior. Un eco de una creación distinta. Pero aún falta algo. Porque aunque el entorno ha cambiado, aunque las edades han comenzado a descender, todavía no se ha establecido un límite claro. Todavía hay margen. Todavía hay transición. Hasta que finalmente aparece una declaración que define el nuevo marco de la existencia humana. No como una observación, sino como una determinación. Una palabra que establece el límite del tiempo del hombre sobre la tierra. Y es en ese momento donde el misterio alcanza una nueva dimensión. Porque ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que fue decidido. Y es hacia esa declaración, hacia ese límite que transforma la forma en que entendemos la vida misma, que nos dirigimos ahora. Porque después de todos los cambios, el tiempo del hombre será finalmente medido. Antes, el tiempo parecía extenderse como un río sin orillas visibles. Ahora, tiene un cauce, un inicio y un final más cercano. Y con ese cambio, también cambia la percepción humana. La vida se vuelve más urgente, más breve, más consciente de su fragilidad. En este nuevo escenario, la longevidad ya no es una constante, sino una excepción dentro de un marco más reducido. Y ese marco redefine la experiencia humana. Una antigua reflexión lo expresa así: cuando el tiempo es largo, el hombre olvida su fin. Cuando el tiempo es breve, comienza a buscar su sentido. Esta idea conecta directamente con el cambio que introduce este límite.
porque al acortar la vida, también se intensifica la pregunta por su propósito. Aquí aparece una dimensión que va más allá de lo físico. El límite de 120 años no solo restringe la duración, también redefine la relación del hombre con el tiempo, con Dios y consigo mismo. La vida ya no puede posponerse indefinidamente. Las decisiones adquieren peso. El sentido se vuelve urgente. Y en ese contexto, la pérdida de la longevidad puede entenderse no solo como una disminución, sino como una reconfiguración. Una nueva etapa en la historia humana. Una etapa donde la vida ya no se mide en siglos, sino en momentos más breves, pero quizás más intensos, más significativos, más cargados de propósito. Sin embargo, esta nueva realidad también deja una huella, un recuerdo persistente de lo que fue. Las generaciones posteriores aún conocen las historias de los patriarcas que vivieron siglos. Esas edades no desaparecen del relato, quedan registradas, como testimonio, como contraste, como un eco de una humanidad distinta. Y ese eco sigue generando preguntas. Porque si hubo un tiempo en que la vida era más larga, ¿qué representaba realmente esa longevidad? ¿Era solo duración, o era señal de algo más profundo? Y es precisamente hacia esa pregunta, hacia el significado último de esas vidas extendidas, que nos dirigimos ahora. Porque entender cuánto vivieron no es suficiente. Debemos comprender qué significaba vivir así. Debemos comprender qué significaba vivir así. Porque si reducimos la longevidad de los patriarcas a un simple dato numérico, perdemos lo esencial. El relato no insiste en sus edades por curiosidad, sino porque esas edades comunican algo. Algo sobre la vida. Algo sobre el hombre. Algo sobre su relación con aquello que le dio origen. En la Biblia, el tiempo no es únicamente una medida cronológica. Es también una expresión de plenitud, de propósito, de cercanía con lo divino. Por eso, cuando se habla de vidas largas en los primeros capítulos del Génesis, no solo se describe duración, se sugiere una calidad de existencia distinta. Una antigua reflexión lo expresa de manera sencilla: no vivían más porque contaban más años, vivían más porque estaban más cerca de la vida misma. Esta idea introduce una dimensión que va más allá de lo biológico. Porque la longevidad, en este contexto, puede entenderse como un reflejo de conexión. Conexión con Dios. Conexión con el orden original. Conexión con una fuente de vida que aún no había sido completamente interrumpida. Si observamos el relato, los primeros hombres no solo viven más, también caminan de una manera distinta. Se mencionan genealogías, sí, pero también se mencionan relaciones. Caminó con Dios, dice el texto en ciertos momentos. Esa frase no describe un movimiento físico. Describe una cercanía, una comunión. Y quizás, en esa comunión, se encontraba el secreto de una vida que se extendía más allá de lo que hoy conocemos. Una anécdota transmitida en círculos de enseñanza espiritual cuenta que un discípulo preguntó: ¿por qué ellos vivían tanto? Y el maestro respondió: porque aún no habían aprendido a separarse completamente. La respuesta no es literal, pero apunta a una verdad profunda: la distancia con la fuente de la vida podría estar relacionada con la reducción de esa vida. A medida que avanzamos en el relato, esa conexión se debilita. No desaparece de inmediato, pero se fragmenta, se dispersa, y con ello, la vida también se fragmenta. Se acorta, se vuelve más limitada. Aquí, la longevidad deja de ser un privilegio natural, y se convierte en un símbolo de lo que se ha perdido. No como nostalgia, sino como recordatorio. Recordatorio de una humanidad que existió en otra condición. Recordatorio de una relación que se deterioró. Recordatorio de que la vida, en su sentido más pleno, no se mide solo en años. Una antigua observación lo expresa así: el tiempo no es la medida de la vida, es la señal de cuánto se ha alejado de su origen. Esta idea cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de preguntar por qué vivimos menos, sino de preguntarnos qué significa vivir. En el mundo actual, la longevidad se persigue como un objetivo: más años, más tiempo, más extensión. Pero el relato del Génesis parece apuntar en otra dirección. No hacia la cantidad, sino hacia la calidad de la conexión. Y esto abre una reflexión profunda.
Tal vez la verdadera diferencia entre los patriarcas y nosotros no está solo en cuántos años vivieron, sino en cómo estaban vinculados a la fuente de la vida. Una fuente que, según el relato, nunca desaparece, pero sí puede alejarse. Y en ese alejamiento, el tiempo se acorta, la vida se fragmenta, la existencia se vuelve más limitada. Pero el relato no termina en pérdida, porque incluso dentro de este nuevo marco, incluso con un límite establecido, sigue existiendo la posibilidad de recuperar algo de ese sentido original. No en la duración, pero sí en el propósito. Y es precisamente hacia esa reflexión final, hacia el significado de la vida dentro de sus límites actuales, que nos dirigimos ahora. Porque si no podemos volver a vivir siglos, aún podemos preguntarnos cómo vivir lo que tenemos. Porque si no podemos volver a vivir siglos, aún podemos preguntarnos cómo vivir lo que tenemos. Y en ese punto, el misterio de los patriarcas deja de ser una curiosidad del pasado, para convertirse en una pregunta profundamente actual. Porque la diferencia entre una vida larga y una vida plena no siempre está en la cantidad de tiempo, sino en la manera en que ese tiempo es vivido. En la Biblia, especialmente en los textos posteriores al Génesis, se comienza a percibir un cambio en la forma en que se entiende la vida. Ya no se enfatiza tanto la extensión, sino el sentido. El salmista lo expresa con claridad: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90, 12. Esta petición no busca alargar la vida, busca comprenderla. Y esa diferencia es clave. Porque en un mundo donde la vida se ha acortado, la conciencia del tiempo se vuelve más intensa. Cada día adquiere peso. Cada decisión tiene impacto. Cada momento se convierte en una oportunidad irrepetible. Una antigua anécdota relata que un hombre, al reflexionar sobre la brevedad de la vida, se lamentaba diciendo: es demasiado corta. Y un anciano le respondió: no es corta, es suficiente si sabes para qué fue dada. Esa respuesta no cambia la duración, pero transforma completamente la perspectiva. Porque la vida, según este enfoque, no necesita ser infinita para ser significativa. Necesita ser comprendida, vivida con intención, con dirección. Aquí es donde el contraste con los patriarcas se vuelve revelador. Ellos vivían siglos, pero el relato no se enfoca únicamente en cuánto vivieron, sino en cómo caminaron. Algunos nombres pasan casi en silencio, mientras que otros son recordados por su relación con Dios, por su justicia, por su forma de vivir. Esto sugiere que incluso en un tiempo de larga duración, el valor no estaba solo en los años, sino en lo que se hacía con ellos. Y en nuestro tiempo, donde los años son menos, esa verdad se vuelve aún más urgente. Porque ya no hay espacio para postergar indefinidamente. El tiempo no se extiende como antes. Se concentra. Se vuelve más denso. Más decisivo. Una antigua reflexión lo expresa de manera directa: cuando el tiempo es limitado, la vida se vuelve más visible. Es decir, la brevedad no necesariamente empobrece la existencia, puede intensificarla. En este sentido, la reducción de la longevidad puede entenderse también como una invitación. Una invitación a vivir con mayor conciencia. A buscar aquello que realmente importa. A no perder el tiempo en lo superficial. Porque si los patriarcas representaban una humanidad cercana a la fuente de la vida, nuestra realidad nos desafía a buscar esa conexión en medio de un tiempo más breve. No podemos extender los siglos, pero sí podemos profundizar los momentos. No podemos recuperar el mundo anterior al diluvio, pero sí podemos preguntarnos cómo vivir de manera que cada día tenga significado. Y aquí surge una idea poderosa. Tal vez la verdadera vida larga no sea la que acumula años, sino la que trasciende el tiempo, la que deja huella, la que impacta más allá de su duración, la que, incluso siendo breve, logra conectarse con algo eterno. Porque en el fondo, la pregunta que comenzó con números, 900 años, 800 años, termina llevando a algo mucho más profundo. No se trata de cuánto vivimos, sino de qué hacemos con la vida que se nos ha dado. Y es precisamente esa reflexión, esa mirada final que conecta el misterio antiguo con nuestra realidad presente, la que nos lleva al cierre de este recorrido. Un cierre que no busca responderlo todo, sino dejar una pregunta abierta en el corazón. Un cierre que no busca responderlo todo, sino dejar una pregunta abierta en el corazón.
Porque después de recorrer este misterio, desde las edades imposibles de los patriarcas, pasando por la transformación del mundo, el impacto del diluvio y el establecimiento de un límite para la vida humana, llegamos a un punto donde la respuesta ya no es únicamente histórica, ni siquiera teológica. Es personal. En la Biblia, la historia del hombre nunca se presenta como algo distante. Siempre termina regresando al presente, al lector, al oyente, como si cada relato antiguo fuera, en realidad, un espejo. Un espejo que no solo muestra lo que fue, sino lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Las vidas de 900 años nos asombran, sí, nos desconciertan, nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la existencia humana. Pero después de todo lo explorado, tal vez la pregunta más importante no sea por qué ellos vivían tanto, sino por qué nosotros vivimos como vivimos. Una antigua anécdota cuenta que un sabio, al escuchar a sus discípulos debatir sobre la longevidad de los antiguos, levantó la mano y dijo: no pierdan tiempo preguntando por años que no pueden alcanzar, pregunten por la vida que sí pueden vivir. El silencio que siguió no fue de duda, fue de comprensión, porque en ese momento, el enfoque cambió. Y eso es lo que este recorrido intenta provocar. Un cambio de enfoque. No hacia el pasado como algo inalcanzable, sino hacia el presente como una oportunidad. Porque si algo deja claro esta historia, es que la vida no se define solo por su duración. Se define por su dirección, por su propósito, por su conexión. Los patriarcas, en su longevidad, representan una humanidad más cercana a su origen, más alineada con aquello que le daba sentido. Nosotros, en nuestra brevedad, tenemos un desafío distinto: encontrar ese sentido en medio de un tiempo limitado. Y quizás, solo quizás, esa limitación no sea una desventaja, sino una invitación. Una invitación a vivir con intención, a no desperdiciar los días, a buscar aquello que realmente permanece cuando el tiempo termina. El texto bíblico no nos promete volver a vivir siglos, pero sí nos señala algo más profundo: que la vida, incluso en su brevedad, puede estar llena de significado cuando se orienta correctamente. Y esa es la verdadera clave. No cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. Hoy, cada día cuenta, cada decisión pesa, cada momento tiene valor. Y en ese contexto, la pregunta final no es teórica, es directa, es inevitable. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que se te ha dado? Si este vídeo despertó en ti nuevas preguntas, nuevas ideas o incluso una inquietud más profunda sobre el sentido de la vida, entonces ha cumplido su propósito. Porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de comenzar a hacer las preguntas correctas. Te invito a que no dejes esta reflexión aquí. Sigue explorando, sigue buscando, sigue profundizando. Y si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien que también esté buscando respuestas. Suscríbete para continuar este tipo de viajes donde la historia, la fe y el pensamiento se encuentran. Porque hay misterios que no están hechos solo para ser entendidos, sino para transformar la manera en que vivimos. Y este es uno de ellos.